¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. ¿Se imagina usted salir de su país por negocios, asuntos familiares o personales y no poder regresar porque le han cerrado la frontera o porque simple y sencillamente no hay vuelos de vuelta a su país? Y además ni siquiera tiene una fecha para que la situación se normalice. ¿Cuántas cosas se pregunta uno? ¿Le alcanzaría el dinero? ¿Podría pagar un lugar donde dormir? ¿Pagar la comida? Y bueno, si además a eso le suma que la moneda de su país de origen está muy por debajo del país en el que se encuentra varado, su economía lo resistiría. Muy complicado, ¿no? Estar desamparado, abandonado por el gobierno de su país de origen. Y a eso súmele la posibilidad de caer enfermo. Varado, enfermo y a lo mejor sin dinero. Bueno, pues eso es lo que a muchos les está pasando. Por ejemplo, el gobierno de Argentina está negociando con España y Perú el regreso de más de 8,700 argentinos que quedaron varados por la pandemia del coronavirus. Y se calcula que hay unos 30,000 argentinos alrededor de eso en diferentes países esperando ser repatriados. Pero por lo menos Argentina está tomando acción, ¿no? Mexicanos, por ejemplo, que se quedaron varados en Perú, en Venezuela, en Egipto. Y por supuesto, los que sí están abandonados, los venezolanos. No son la excepción. Además, sin importar quién sea, le puede pasar a cualquiera. Si es político, si es millonario, no importa quién sea. Tal es el caso de nuestra Osmari Hernández. Usted la conoce muy bien, nuestra corresponsal de CNN en Venezuela. Ella va a estar hoy conmigo aquí en el programa porque ha quedado varada en Estados Unidos y no tiene para cuándo regresar, no sabe. Vamos a platicar. Además, otra compatriota venezolana de Osmari que está varada en Francia. Ahora, el segundo tema, ¿qué pensaría usted si el gobierno de su país le dijera que será Dios quien lo proteja del coronavirus? Y además lo llamaran, o en algunos casos lo obligaran, opuesto a toda indicación, por supuesto, a participar en una masiva movilización llamada Amor en tiempos de COVID-19, en lugar de promover el aislamiento social o la cuarentena. Y por si fuera poco, que se mantuvieran las fronteras abiertas, sin ninguna restricción o medida sanitaria. Es más, haciendo planes para las vacaciones. Bueno, pues aunque usted no lo crea, eso sucede en Nicaragua, ¿sí? En Nicaragua, donde además hace unos minutos se acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en el país. Pero todo lo que le dije antes, las fronteras abiertas, una manifestación masiva con aglomeración de personas, que es todo lo contrario a lo que recomienda la OMS y lo que están haciendo todos los países, eso pasa en Nicaragua con el régimen de Ortega y Murillo. Bien, esos son los temas de esta noche. Vamos a iniciar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluVarados. El hashtag es ConcluVarados. Hay de muchos países, quiero dejarlo bien claro, como ya le dije, argentinos, mexicanos, ecuatorianos, venezolanos, pero la mayoría de los gobiernos está tratando de traer de vuelta a sus connacionales, están buscando formas, algunos de ellos, etcétera. Pero Venezuela no, el régimen de Maduro no está haciendo absolutamente nada. Además de la situación que ya usted conoce de los venezolanos, ¿no? Este éxodo masivo, pues además de eso, varados. Por eso la etiqueta es numeral ConcluVarados, el hashtag es ConcluVarados. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluVarados, la etiqueta con sus comentarios. Porque ya le digo yo, ¿no? Este virus y todos los virus, ninguno de ellos conoce fronteras. No les importa la etnia, el color de la piel, tampoco cuánto dinero se tiene en la cuenta corriente o si no se tiene dinero. No importa la edad tampoco. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que aclarar algo tan obvio. ¿Sí? Lo hizo el director ejecutivo Mike Ryan después de que el presidente Donald Trump insistiera en llamar al coronavirus el virus chino. Algo que, por supuesto, solo contribuye al estigma, ¿no? El virus chino. Hay que cuidar el uso del lenguaje.
¿O qué en el mundo se dice el VIH estadounidense o el SIDA gringo? Por supuesto que no, ¿no? De ser así sería equivalente a lo dicho por Trump. Se llama coronavirus a secas. Y la enfermedad que causa se llama COVID-19. Así, tal cual. Es más, fíjese usted, la pandemia de influenza o gripe en 2009 se originó en los Estados Unidos, en Norteamérica. Pero no por eso se le llamó la influenza norteamericana, ¿no? Bueno, pues la misma regla debe aplicarse para esto de los virus. Esto es de acuerdo, no con Fernando del Rincón, no, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Este es un tema internacional que no ha sido respetado por Trump, independientemente de las acusaciones, señalamientos o teorías de la conspiración que vengan de China sobre Estados Unidos sobre China. Ese es otro tema, ese es político, ¿no? Porque este tipo de comentarios, este tipo de etiquetas afecta al ciudadano común. Ese es el problema. El estigma no es para el gobierno chino, no es para el gobierno estadounidense, es para el chino, el ciudadano, o para el ciudadano estadounidense, o el ciudadano mexicano, del país que sea. Por eso tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre, la enfermedad es COVID-19, es el coronavirus, punto y se acabó. Esta es una crisis que concierne a todos y es tiempo de ser todo lo contrario, es decir, de ser solidarios. Hay más de 193,000 casos positivos en 167 países y territorios. 193,000 casos ya en el mundo. Más de 7,800 muertos por el COVID-19. Alemania dice afrontar, imagínese usted, la peor situación, la peor, desde la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido asegura tomar acciones sin precedentes y en tiempos de paz. Francia declaró la guerra al virus y lo combatirá a base de decretos. En España dicen que lo peor no ha llegado. El gobierno insiste en que la única forma de parar el virus es quedarse en casa. Mientras que en Italia las autoridades admitieron que dentro de poco no podrán atender a los contagiados. Ahí, en Italia, esperan que esa cuarentena funcione porque ¿sabe qué? No hay plan B. Estados Unidos intensificó su respuesta. Aquí en los Estados Unidos ya se cuentan más de 8,736 infectados y 149 muertos por el COVID-19. Este miércoles el Senado aprobó un paquete de estímulo económico que luego promulgó el presidente, que incluye licencias pagadas, escuche con atención, licencias pagadas de hasta 2 semanas para quienes den positivo a la prueba de coronavirus, así como medidas para realizar pruebas de detección gratuitas. Este martes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló que el desempleo, como se lo decía ayer en nuestra cobertura electoral, podría llegar al 20%. Imagínese usted, ¿sabe cuánto es eso? Son 32 millones de personas, 32 millones de estadounidenses que podrían quedarse sin trabajo. El presidente Donald Trump dijo que invocará la ley de producción de defensa aprobada en tiempos de guerra. Eso permitirá al gobierno mitigar la escasez de insumos médicos como mascarillas, que ya ha sido denunciado precisamente por los profesionales sanitarios, no hay suficientes. También Trump dijo que su administración suspenderá las ejecuciones hipotecarias y los desalojos, esto hasta finales de abril, al tiempo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, se activó ya en todo el país. En el contexto del brote, la administración Trump ha puesto en práctica algunas de sus políticas inmigratorias más restrictivas. La admisión de refugiados, por ejemplo, se puso pausa, según dijeron 2 fuentes a CNN. Y el presidente confirmó que planea frenar a los inmigrantes en la frontera sur, incluidos los solicitantes de asilo. Pero hay más medidas, como nos cuenta Isabel Morales desde Washington. El gobierno del presidente Trump continúa tomando medidas para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Canadá y Estados Unidos llegaron a un acuerdo mutuo de cerrar sus fronteras y limitar la entrada de personas a ambos países. Pero esto no afectaría el comercio. Hablé con el primer ministro Trudeau. Hay una muy buena relación entre nosotros y los dos países y hasta el punto crítico queremos aislarnos hasta cierto punto. No queremos que las personas entren en contacto. De esa manera vamos a ganar esta guerra. Eso es muy importante. Esto no afectará el comercio. Es algo que pensamos que sería bueno para los dos países.
Los dos países aún buscan identificar los detalles de la medida, como qué personas y qué tipos de vehículos pueden transitar entre ambos países. Trudeau fue claro con la medida: el transporte de camiones no será suspendido. Esta medida colaborativa y recíproca es una extensión de ese enfoque prudente. Quiero dejar claro que los viajes esenciales continuarán. Nuestros gobiernos reconocen que es fundamental que mantengamos una cadena de suministro entre ambos países. Las cadenas de suministros aseguran que los alimentos, el combustible y los medicamentos que salvan vidas lleguen a las personas en ambos lados de la frontera. No todos los vuelos entre Canadá y Estados Unidos serán suspendidos. Se permitirán algunos tipos de vuelos de diplomáticos, negocios, emergencia, entre otros, según informó a CNN una fuente de la industria aérea. Las nuevas restricciones aéreas comenzarían a partir de este sábado a la medianoche. El presidente Trump dijo que hasta ahora no piensa cerrar la frontera con México, pero están analizando algunas medidas que se tomarían, mientras que el martes el mandatario calificó la relación con México de sobresaliente y sólida. Otra de las medidas que tomó el gobierno de Trump fue la suspensión de los servicios personales por parte de la Oficina de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, como las ceremonias de naturalización, las entrevistas de asilo que se cancelan y serán reprogramadas, al igual que las entrevistas para los procesos de cambios de estatus migratorio. La suspensión comenzará a partir de este miércoles hasta por lo menos el 1 de abril. La agencia enviaría a las personas involucradas notificaciones sobre las nuevas citas y las ceremonias de naturalización que se vean afectadas. Isabel Morales, CNN, Washington. Tanto en el estado como en la ciudad de Nueva York empiezan a tomar medidas más estrictas para frenar el brote. Vamos con Gilbert Vega para tener mayor información. Gilbert, adelante, cuéntanos qué está pasando en Nueva York. A medida que continúan aumentando los casos positivos de coronavirus en el estado y en la ciudad de Nueva York, las autoridades continúan adoptando medidas para detener la expansión del virus. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó la tarde de este miércoles una directiva en la que está pidiendo a los negocios y empresas de todo el estado que detengan en un 50% la fuerza laboral de todo el estado y le pidan a sus trabajadores permanecer en sus casas. Estas medidas se dan en momentos en que continúan aumentando las cifras. A este miércoles, la última actualización que entregaron las autoridades daba cuenta de 2.914 casos de coronavirus en el estado. De ellos, 1.871 en la ciudad de Nueva York, con 21 muertes que se han producido en el estado, 11 de ellas en la ciudad. En medio de estas cifras, la gente continúa tratando de llevar sus vidas normales, e incluso aquí en este sector de Queens, donde hemos estado durante este miércoles, hemos hablado con la gente sobre si es necesario que se adopten más medidas, entre ellas la posibilidad de que se declare una especie de cuarentena o un refugio en los domicilios de las personas. Esto fue lo que dijeron. Y estoy de acuerdo con eso, porque a veces nosotros las personas no tomamos las cosas como en serio y salimos... Bueno, yo salgo en este momento porque tenía que ir a mis cosas de mi trabajo, que hasta el día de hoy trabajé. Pero entonces hay personas que salen por salir y no creen en la magnitud del problema. Nada, hay que ponernos más como en cuarentena, como todos los países de Sudamérica que están haciendo. Yo creo que sí es necesario, posiblemente es necesario hacerlo si ellos creen, ¿verdad? A pesar de la insistencia del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y de algunas personas de que se adopten más medidas, como por ejemplo un aislamiento domiciliario o un refugio en las casas, el gobernador Andrew Cuomo dice que es una decisión difícil y que no quiere detener el movimiento de la ciudad. Dice que no quiere suspender servicios básicos como por ejemplo el transporte público. Así respondió ante esta posibilidad. No creo que el toque de queda funcione para una localidad. ¿Qué hago con los policías al día siguiente? ¿Qué hago con los bomberos? ¿Qué hago con las enfermeras? Porque estamos hablando de que mi sistema de salud está sobresaturado. ¿Y mis doctores? Si no tiene con quién dejar a los niños, ¿qué hace una enfermera con su hijo? El gobernador Andrew Cuomo dice que en unos 45 días estará el punto máximo de los casos por el coronavirus en Nueva York y por eso está urgiendo a las autoridades federales para que se aumente la capacidad de camas en hospitales. Dice que se necesitan 11.000 camas, es decir, aumentando la capacidad a 53.000 y también 37.000 unidades
con cuidados intensivos, incluyendo los ventiladores o equipos de respiración. En medio de todas estas medidas, el impacto sigue sacudiendo a la ciudad de Nueva York, especialmente a la Bolsa de Valores, que anunció que a partir del próximo lunes va a estar cerrada, por lo menos a nivel presencial. Los corredores de bolsa no podrán asistir a Wall Street y todas las operaciones se van a realizar de manera electrónica, es lo que ha anunciado la Bolsa de Valores de la ciudad de Nueva York. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Era Gilbert Vega. En América Latina los casos van en aumento a pesar de las estrictas medidas de prevención adoptadas por la mayoría de países. No todos, ¿no? Pero Nicaragua ya hoy, le decía yo, hace unos minutos, confirmó oficialmente su primer caso. El presidente de Guatemala, en entrevista con CNN, dijo que en su país ya hay 8 casos positivos. En Brasil entró en vigor el estado de calamidad pública. Los casos confirmados aumentaron a 428 y ya suman 4 muertos. 2 de los ministros del Ejecutivo de Jair Bolsonaro han dado positivo a coronavirus. Este miércoles el gobierno anunció nuevas medidas, así como lo ven, todos, mire usted, equipados con mascarillas y usando desinfectante de manos. Panamá tiene 109 casos. Costa Rica registró su primer muerto y tiene 69 infectados. En República Dominicana han muerto 2 pacientes y hay 34 casos. Perú cuenta 145 contagios. En Chile son 238. Ecuador registra 168 y 3 muertos. México, 118 infectados y en Argentina 97. El gobierno de Alberto Fernández informó que trabaja, como le decía, para repatriar al menos a 23,000 de sus ciudadanos desde varios países de Europa y también Estados Unidos. Pero no son los únicos, hay decenas de miles de personas varadas en el mundo. El gobierno de España habla de 65,000 españoles en el extranjero, 65,000, a los que dice que no abandonará. En Perú hay cientos de estadounidenses varados. En este caso, el secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que el Departamento de Estado tiene la responsabilidad de ayudar a sus ciudadanos, responsabilidad obligatoria, ¿no? Otros cuestionados regímenes no están haciendo nada con los varados. ¿Qué pasa con los venezolanos? ¿Alguien se está responsabilizando por ellos? El equipo de conclusiones conoce de primera mano varios casos de venezolanos varados en Estados Unidos, que han quedado completamente a merced de las circunstancias. Ahora, no solamente la situación de estar varados, ¿cuánto tiempo van a estar así? ¿Cómo hacen para regresar si no hay vuelos? ¿Dónde viven todo ese tiempo? ¿Cómo pagan? ¿De dónde sacan dinero para comer o encontrar un techo? Lo que sí sabemos es que Maduro pidió ayuda económica al Fondo Monetario Internacional para enfrentarse al coronavirus, pero esperado, ¿no? El organismo le respondió que, bueno, no puede ni considerar el pedido porque depende de que los países miembros reconozcan a su gobierno. Usted sabe, ¿no?, que no es así en muchos de los casos. Hay algunos que sí lo reconocen. En cuanto a eso, dicen, bueno, pues es que no hay claridad. No hay claridad para reconocer su régimen, ¿no? Hasta ahora, el régimen de Maduro ha reconocido ya 36 contagios. Eso es lo que han reconocido. Son relativamente pocos, pero pues ya han desatado los temores sobre las consecuencias que podría tener un brote en un país que de por sí ya estaba en crisis en todos los sectores, pero principalmente en el de la salud. Una maltrecha economía, el sistema de salud deteriorado completamente. A eso se suma la escasez de medicinas, de productos básicos, en fin. Una petición en la página web Change.org llama la atención sobre la situación también de los presos políticos o políticos presos, como le quiera llamar. En los próximos días podría verse, según se lee en la petición, una agudización progresiva de personas afectadas por el COVID-19 debido a la evidente incapacidad del Estado de seguir protocolos que puedan frenar la propagación por el hacinamiento de todos los centros de reclusión del país. La petición ya ha conseguido más de 11,200 firmas de apoyo. Me están llegando, quiero decirle, un montón de tweets de gente varada. Germán Trejo me dice, varado en Santa Cruz, Bolivia, donde asesoro campaña presidencial. Miriam González, soy venezolana, varada en Argentina. Ni mal gasté mi tiempo yendo a la embajada. En fin, mi hija, esta es Mónica Bertis, dice, mi hija viajó a Europa por vacaciones, se encuentra varada en Barcelona.
Llevamos una semana esperando se cumpla promesa del gobierno peruano de regresar a nuestros residentes. En fin, lo puede ver, ¿no? Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú, bueno, en todos lados. Voy a hacer una pausa, regreso y me va a acompañar nuestra corresponsal Osmari Hernández. Osmari Hernández está aquí en los Estados Unidos, pero no de asignación, no de trabajo, está varada. Osmari Hernández está varada en los Estados Unidos. También Amanda Sánchez, paisana de Osmari, por supuesto, y también periodista venezolana. Ella está varada mucho más lejos, está en París. Voy a hablar con ellas dos, ahí están en pantalla. Y más adelante en este Conclusiones, pues las denuncias de inacción por parte del gobierno de Nicaragua, del régimen Ortega Murillo, ante la propagación del coronavirus, donde ya se confirmó hace unos minutos el primer caso. Esos son los temas, ya regreso. Con la etiqueta Concluvarados, es impresionante la cantidad de gente que está varada en diferentes países y de diferentes nacionalidades. Me siguen llegando mensajes. No hay paz sin justicia, me dicen. En Bogotá hay un grupo de mexicanos varados. Ya llevan 3 días en el aeropuerto El Dorado, que está en Bogotá, porque Aeroméxico canceló el vuelo. Solicitan apoyo. Chicos ecuatorianos de 16 años varados en Londres. Son menores de edad, sin sus padres, viajaron a cursos de inglés y están ahí atorados. Aquí en Santa Cruz de la Sierra, en cuarentena. Bueno, sí, hay mucha gente también en cuarentena. En fin, me está llegando. Aquí los estoy leyendo, voy a tratar de canalizarlos, al menos retuitearlos para que la gente sepa dónde están. Concluvarados es la etiqueta. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto, por supuesto. Las circunstancias no son para estar feliz, pero aquí está conmigo en el estudio Osmari Hernández, nuestra corresponsal en Venezuela de CNN, y también Amanda Sánchez, ella está allá en París, otra periodista venezolana varada en París. Osmari, bienvenida. Digo, dadas las circunstancias, ¿no? Digo yo. Sí, bueno, muchas gracias. Tal vez hasta ahora te estaría saludando desde Caracas, pero dadas las circunstancias, pues aquí estamos. Normalmente, ¿no? Estaríamos en un enlace Seguro que sí. Contigo allá en Caracas. Y por allá, Amanda, en París. Amanda, te saludo también. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Fernando. Igual trabajando con cambio de horario y cambio de tema, pero pues aquí estamos. Oye, las veo, ustedes dos son muy optimistas. Yo estaría con una cara, bueno, no les puedo explicar, de pocos amigos, pero a las dos las veo sonrientes y optimistas. Pero la realidad, Osmari, es que tú llegas a Estados Unidos por una visita personal, atendiendo tus asuntos, y de pronto te enteras de que se cancelaron los vuelos. Sí, en inicio, pues una situación bastante angustiante, ¿no? No saber cuándo podría regresar. Además, yo venía por 4 días, con lo cual mi cálculo de insumos personales, mi ropa, todo está previsto para esa cantidad de días, resolver unas cosas personales y regresar. Cuando me entero de la suspensión, intenté coordinar algunos vuelos y era como que en la medida que, bueno, me voy a ir por esta ruta, cerraban la ruta. Bueno, entonces me voy por esta otra ruta, la cerraban. Cerraban las fronteras de varios países y pues llegó un momento que dije, mira... Dijiste, esto es personal, ¿no? No me quieren dejar regresar casi. Como que no quiere. Sí, parecía que no. Lo más prudente era quedarse en el sitio donde estabas y no quedarte como pasajero en tránsito en algún punto. Oye, pero ¿y el billete, Osmari? O sea, tú tienes un cálculo de 4 días de ropa, perfecto. Te estás quedando en un lugar donde estás pagando para poderte quedar. ¿Qué pasa con el dinero, por ejemplo, ahí? En el momento lo proyectaste, ¿no? Claro, corre por tu cuenta todo eso, los gastos adicionales, los pendientes que tenías en tu país y que además es una contingencia así. Lo primero que te cruza por la mente es estar en tu espacio, en tu territorio y en el caso nuestro, reportando sobre lo que está pasando en el país. Pero además, decirte esto, el dinero para ustedes, o sea, está hablando de dólares, es una cosa brutal, ¿no? Claro. Esto te destruye la economía completamente. Sí. Porque es una diferencia enorme. Claro, y un gasto no previsto, algo puntual, un gasto no previsto extraordinario. Y además indefinido. No sabemos por cuántos días se va a prolongar esta medida. No sabemos si luego de los 30 días, cómo va a estar la situación, mejor, peor, vamos a poder volver, antes, después. Entonces... ¿Y todavía no lo sabes? Todavía es un interrogante. Tú no tienes ni idea, ¿no? Ni idea. Allá en París, Amanda, te pasó más o menos similar que Osmari, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, lo viví de forma similar. Evidentemente, creo que la principal angustia es el trabajo y los recursos económicos, porque uno tiene una planificación prevista en función de un tiempo, sea un viaje de trabajo, un viaje de vacaciones, algo personal de salud, y cuando se extiende y es algo que además no es de manera voluntaria y en ese tiempo no vas a tener la posibilidad de seguir generando los ingresos que ya pues hacías en tu dinámica diaria en Venezuela, allí es que entra la angustia. Pero además, no tener la precisión ni la certeza de en qué momento y en qué condiciones vamos a poder regresar a nuestro país, porque tampoco podemos reprogramar el viaje ahorita en este momento, porque las aerolíneas no te venden un pasaje para Venezuela desde Europa, al menos en mi caso, y ni siquiera me han dado respuesta de qué va a pasar con ese boleto que ya perdí. Entonces, incertidumbre por donde se le vea. Por donde se le vea. Déjenme interrumpirlas tantito. Acaban de confirmar en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, el primer caso positivo de coronavirus. Se trata de una persona que ingresó por un punto ciego a El Salvador y se tiene registro que había estado en Italia. Ya está aislado, dice el presidente Bukele, pero le repito, entró por un punto ciego, así que El Salvador confirma su primer caso positivo de coronavirus. A ver, ahora, aquí hay un tema muy importante. Te puede pasar esto que te está pasando, pero, por ejemplo, veíamos el gobierno de Alberto Fernández en Argentina que dice, estamos buscando la forma de repatriar a toda esta gente, lo están haciendo otros países, buscando la manera de traerlos de vuelta. ¿Y ustedes? No se habla del tema. Yo creo que es una de las cosas que a mí más me ha dolido como venezolana, es que es un tema del cual simplemente no se está hablando. Se dan partes informativos sobre la situación, sobre las nuevas medidas, que además hay que decir, son medidas, gran parte, que son bastante conscientes y son comunes a la mayor parte de los países, salvo, totalmente, salvo esa parte en la que otros países dicen, bueno, no entran extranjeros, pero sí los connacionales. Eso no pasó en Venezuela. Simplemente no entra nadie, pero ¿qué pasa con quienes somos venezolanos y queremos regresar a nuestro hogar, tengamos o no algún virus? O sea, la idea sería retornar, cumplir con la cuarentena y cumplir con las medidas. En nuestro caso, pues salir a trabajar por ser periodistas. Pero el primero, cumplir la cuarentena, cumplir con las medidas, porque esto es un trabajo de todos. Claro. Pero que no te dejen ingresar es un anuncio muy fuerte. Aunque sea en escalas, ¿no? Como decía el vicepresidente de Ecuador, Camilo, hicieron los primeros 15 días de aislamiento en un país, se les trasladó a otro donde hicieron 15 más y después ya llegaron aquí al Ecuador. Pero de alguna forma los van acercando, ¿no? Y ya hay una tensión. Amanda, ¿te sientes? Porque Osmari está de este lado del charco, ¿no? Está en el continente, pero tú estás allá en París. Dímelo honestamente, ¿como venezolana te sientes abandonada por el régimen en este caso? Bueno, ni siquiera, si te soy sincera, Fernando, ni siquiera me lo había planteado o me lo había preguntado hasta que escuché al presidente Macron en su alocución de esta semana y que le garantizaba a los franceses que iban a poder ingresar a territorio francés en caso de que estuvieran fuera. Y allí fue que me pregunté por primera vez, wow, y en mi país nadie se ha preguntado qué está pasando con los venezolanos que estamos fuera de Venezuela y que queremos regresar a nuestro país. Pero antes ni siquiera me lo había planteado, con eso te digo mucho también. Ni pensar acercarse a las autoridades en busca de ayuda, a ver, en el caso de Amanda, ni siquiera pensar buscar alguna representación y te lo digo, ahora sí te lo voy a decir abiertamente, les va a molestar a muchos, alguna representación del régimen o de Guaidó, ni siquiera pensarlo. Tampoco lo he hecho porque siento que no es lo más eficiente en este momento, pero evidentemente es mi visión, ¿no? Yo creo que lo más prudente y es la forma en la que yo he conseguido afrontar esta situación y esta contingencia, que evidentemente no es nada fácil por donde se le mire y es un reto incluso emocional. Yo creo que lo más prudente, o al menos en mi caso, y esa es la decisión que yo he tomado, es permanecer aquí hasta que se estabilice la situación en algún lado, porque puede que abran las fronteras de la Unión Europea o que me permitan salir y todavía no pueda entrar a Venezuela. Entonces, en mi caso particular, pues no le vi mucho sentido comenzar a buscar qué puedo hacer si realmente yo sé que no se puede hacer mayor cosa. Desde París, ahí está Amanda con eso, y te lo pregunto a ti, Osmari. ¿Alguna representación has pensado, te parece que sería útil, ya sea de Guaidó o del régimen de Maduro?
Fíjate que por la parte de Maduro yo no he visto ningún pronunciamiento relativo a ofrecer algún tipo de ayuda a los venezolanos que nos encontramos en esta situación. Sí vi un tuit de Carlos Vecchio, que es el embajador designado por Juan Guaidó en Estados Unidos, que pues se refería al tema y ofrecía una serie de opciones, de rutas de retorno, las cuales cerraron horas después de que él publicó esa información. Sin embargo, yo no he establecido contacto con ellos. Al igual que Amanda, considero que lo más prudente es permanecer en este sitio. Por fortuna tengo muy buenos anfitriones que me están brindando apoyo muy caluroso y pues espero que en los próximos días surja alguna opción para poder también retornar a mi casa y retomar también mis responsabilidades en cuanto se pueda. Y las dos ya para cerrar. Primero con Osmari, pero tú estás consciente de que en todo este escenario pudieras contraer el coronavirus. Sí, también. ¿Lo has pensado? Lo he pensado, claro. O sea, yo he tratado de asumir todo esto con mucha calma, pero también con prudencia. Creo que las dos cosas no se contradicen. Con calma, tratando de tomar las medidas y bueno, trato de no estar paranoica con el tema. Espero... No, ya no te la voy a complicar más, pero digo, había que pensar, ¿no? Sí, claro. El coronavirus. Ok. Bueno, ya me tocó. Y la atención médica y el acceso a la salud, sí, porque pues, eres venezolana, no tienes el seguro, tantas las cosas. Correcto. Exacto, es otro rollo muy pesado. Muy complicado. Oye, Amanda, ¿y tú allá también estás consciente que te puede dar coronavirus, no? Claro, por supuesto que sí, creo que todos estamos expuestos en este momento y ante la posibilidad de que eso ocurra, pero precisamente pues esa reflexión que tú acabas de hacer, yo la hice también, dije, bueno, el sistema de salud en Francia versus el sistema de salud en Venezuela o en algún otro país, y allí eso también me ayudó a tomar decisiones en cuanto a la postura o a cómo le iba a hacer frente emocionalmente a la posibilidad de contagiarme con el virus. También existía la posibilidad de que pudiera salir de Francia cuando aún no habían suspendido los vuelos y que llegara a Venezuela y pues me hubiese contagiado estando aquí y tuviese que hacer cuarentena allá y afrontar toda esa situación con el sistema de salud venezolano en las condiciones que sabemos se encuentran en estos momentos. Pues todo eso pasó por mi mente sin duda. No, yo les diría, ahora sí que sin ser mala onda, pero en cualquier lado mejor, ¿no? Que les dé coronavirus que sea en Venezuela porque está más complicado. Más complicado. Osmari, muchas gracias. Ya sabes que aquí todos te cuidamos, ¿no? Y bueno, sí. Amanda, te quisiéramos cuidar, pero te mandamos los mejores deseos porque estás muy lejos. Espero que estén bien las dos. Mil gracias por haber estado aquí. Gracias, Fernando. Gracias, Osmari. Amanda, saludos. Cuídate. Gracias, Fernando. Gracias. Voy a marcar una pausa, regreso, porque vamos a hablar de lo que pasa en Nicaragua. Es una cosa como surreal, ¿no? Imagínense, todo el mundo está en aislamiento, ¿no? Y distanciamiento social, etc. Y allá, Murillo dice, Rosario Murillo, no, vamos a hacer una marcha. Una marcha en tiempos de COVID-19. Pues bueno, ahí está su marcha, pero también ya está el primer caso de coronavirus. Regreso con toda la información. Gracias por todos sus mensajes, estoy impresionado. @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Me siguen llegando mensajes y mensajes y mensajes de latinoamericanos varados en todos lados. A partir de este momento, la etiqueta numeral Conclu COVID-19 Nica, porque vamos a hablar de Nicaragua. Conclu COVID-19 Nica. Sus comentarios, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. Por favor, envíen la etiqueta Conclu COVID-19 Nica. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó el primer caso positivo de coronavirus en el país hace menos de una hora. Se trata de un ciudadano que ingresó de Panamá. Se encuentra en condición estable. Hasta ahora el Ministerio de Salud no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena. ¿Qué? Sí, escuchó bien. Ningún tipo de cuarentena, según informó en un comunicado. Pero ¿cómo es eso? Vamos con Mario Medrano, en vivo, a Managua. Tiene más información. Mario, te saludo. Buenas noches. Bueno, pues confirmamos entonces el primer caso y cuéntanos qué medidas o se están tomando. ¿Medidas o no? Adelante, Fernando, Mario. muy buenas noches.
Fernando, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Hace un poco menos de una hora, como ya lo has dicho, la vicepresidenta Rosario Murillo confirmó el primer caso positivo de coronavirus en el territorio nacional. Y como bien lo has dicho, también se trata de un ciudadano de unos 40 años que visitó el país en Panamá hace pocos días y que además se supone que contrajo el virus en el país canalero. Decirte también que a través de una cadena de televisión ella explicó que se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar con el número de personas con las que este ciudadano se relacionó y determinar si hay personas que presentan también los síntomas de la enfermedad. Una pregunta que sale a la vista, Fernando, es porque hace pocas horas también ella había confirmado que se iba a realizar este jueves un ejercicio de simulacro nacional de desastres con la presencia de miles de trabajadores de diferentes ministerios y entidades del Estado. No se sabe si este ejercicio se va a realizar o no. También, como ya lo has dicho, el Ministerio de Salud había orientado que no se iba a establecer cuarentena de ningún tipo y que tampoco se iba a dar seguimiento o restricción a las personas que llegaran procedentes de los países que presentan casos, según ha confirmado la OMS. Algo que a través de un comunicado ha criticado, ha cuestionado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que ha pedido que se establezca pues una cuarentena obligatoria, ya que el sistema de salud, de acuerdo a lo que ellos piensan, no presta las condiciones a nivel de equipamiento y de personal para diagnosticar y mucho menos para atender casos de coronavirus. Hemos solicitado información al Consejo de Comunicación y Ciudadanía para responder a estas críticas y a estas peticiones que realizan de establecer cuarentena a nivel nacional, pero no hemos tenido éxito. También informarte, Fernando, que tanto la Alianza Cívica como la Alianza Cívica y también diferentes gremios opositores han pedido que se establezcan algunas medidas más fuertes, como el distanciamiento, que se suspendan las clases, entre otras cosas, y que también haya una cuarentena obligatoria y mayor seguimiento para evitar mayor cantidad de contagios. Fernando. Wow. Mario Medrano, muchísimas gracias. Bueno, no se habla de cuarentena, parece que las actividades de Semana Santa continúan, es decir, aglomeraciones, vacaciones, todo lo contrario a lo que están haciendo todos los países y lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado. Eso es Nicaragua. Mario Medrano me acompañó en vivo desde Managua, me despido de él, voy a una pausa, regreso, voy a hablar con Tania Mroczek Amador. Ella es la directora ejecutiva de Corner of Love, en vivo desde Peñas Blancas, allá en Costa Rica. Ahí está en pantalla, ya vengo con él. Le doy la bienvenida a Tania Amador, es directora ejecutiva de Corner of Love, en vivo desde Peñas Blancas, Costa Rica. Tania, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? Tania, por favor. Es difícil de creer, pero queremos escucharte a ti, por ejemplo, que has tenido la experiencia. Cuéntanos. Gracias, Fernando. Muchas gracias por tenerme esta noche. Sí, las cosas en Nicaragua, nada está normal y realmente estamos asustados nosotros. Grupos de médicos estadounidenses, canadienses y de otras naciones que han trabajado en Nicaragua durante muchos años, de ver cómo el gobierno está reaccionando frente a esta crisis, haciendo locuras, cosas muy indebido, convocando marchas, desfiles, celebraciones y totalmente, prácticamente burlándose de la situación de COVID en el mundo. ¿Cómo es posible que se le permita, y te lo estoy hablando ya desde una perspectiva internacional, que no haya un llamado de atención por parte de la Organización Mundial de la Salud o de, no sé, cualquier otro ente internacional al régimen de Ortega Murillo? No, y te lo voy a decir tal cual es, ya no por un tema de seguridad en Nicaragua, sino por un tema internacional. Es decir, sí, esto puede ser una catástrofe para los países de la región gracias a esta falta de medidas que se están negando en tomar allá. Así es. Bueno, personalmente yo creo que Ortega y Murillo están en una situación tan difícil, ¿verdad?, dentro de su propio país, de que no están pensando a como deben de pensar. Y lo que sabemos nosotros es que
el Ministerio de Salud de Nicaragua no es para todos. Quisiéramos que fuera para todos, pero hemos visto en los últimos 24 meses cómo el sistema de salud pública ha sido más bien solo para sus simpatizantes, y estamos muy preocupados en este momento porque llamando a charlas y grupos grandes a estar juntos, mientras que en todos los demás países están tomando tantas precauciones, ¿verdad? Y no se explica, es chocante, es muy chocante, y no entendemos las acciones del gobierno de Nicaragua. Tania, me he quedado, primero sin palabras, pero también me he quedado sin tiempo. Hagamos algo, Tania, démosle hoy y mañana al régimen Ortega Murillo a ver si es que cambian en la postura, dado el primer caso de coronavirus, y el viernes hablamos de nueva cuenta, ¿te parece? Para que les demos un tiempecito, ¿no? Ok, muy bien, Fernando, muchas gracias por tenerme, seguimos en contacto. Al contrario, Tania, gracias a ti, y estamos con el dedo en el renglón, como decimos en mi país. Y bueno, Ortega Murillo, ahí está, tiene su primer caso de coronavirus. ¿Van a cambiar las cosas o no? El viernes voy a hablar con Tania para que ya nos explique a detalle entonces el tema del sistema de salud. ¿Qué pasaría si se empieza a tener contagio masivo en Nicaragua? Eso es muy importante. Tania Amador es directora ejecutiva de Corner of Love. Me acompañó en vivo desde Peñas Blancas, Costa Rica, y por supuesto le digo, esta misma semana estaremos hablando de nuevo con ella. Hago una pausa y vengo. Oiga, aquí en los Estados Unidos, aunque no lo crea, en este momento de coronavirus, están despidiendo a muchas personas. El secretario del Trabajo de Estados Unidos dijo que podría llegar a un 20%. Estamos hablando de como 32 millones de personas de desempleo. Mañana vamos a hablar de eso en un especial a las 10 de la noche, hora de Miami. Así que ahí lo espero. Hasta mañana.